Buenas noches, mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho, pero nada está dicho. A ver, tengo que primero comenzar el programa con una explicación. Nosotros nos debemos a ustedes, a nuestro público. Y ustedes, fieles seguidores, televidentes de RPP Televisión, deben haber visto en la pauta publicitaria la promoción del programa, que le hacemos a diario. Producimos este programa con mucho tesón y con mucho cariño y con mucha pasión. Y el primer invitado era el señor George Forsyth, actual alcalde de La Victoria. Una entrevista que veníamos coordinando desde hace, ¿cuánto? 2 semanas, más o menos. De hecho, la íbamos a hacer la semana pasada, unos días atrás. Pero yo me enfermé y no pude venir, entonces ahí se canceló porque el trato era que él viniese conmigo y además eso, digamos, lo valoré mucho, ¿no? Que tenga esa deferencia y él diga, mira Jaime, ¿no? La cosa es a través de nuestra productora, que la idea era que viniera a conversar conmigo y yo lo tomé muy a bien. Yo no me voy a referir en absoluto a los hechos y los sucesos personales que envuelven al señor Forsyth. Pero nos ha cancelado a las 7:20 de la noche. Nada más. Eso es lo único que tengo que decir. Lo lamento, pero estamos reprogramando la entrevista para los días que vienen. Y desde aquí, George, mi abrazo, sincero. Además, eres una autoridad que brilla con luz propia. Eres alcalde de La Victoria, estás haciendo un trabajo extraordinario. Así que, pa'lante, ¿ah? Nada más, es lo único que tenía que decir, porque, como digo, nos debemos a ustedes, nos debemos a nuestro público. Y tenía que darles la explicación porque había una promoción al aire. Nada más eso. Vamos a lo nuestro porque en el Congreso ha pasado de todo, las de San Quintín. Pero fundamentalmente la bronca que sigue hasta estas horas de la noche tiene que ver con la reforma política. Una situación que vuelve a enfrentar en tono alto, en niveles o en decibeles elevados, al Ejecutivo y al Congreso. El señor del Solar ha salido en conferencia de prensa y ha dicho que retrasar los proyectos es en buena cuenta no querer llevar adelante la reforma política. Recuerde usted que el Ejecutivo ha presentado los proyectos y se están viendo en la Comisión de Constitución que preside la señora Rosa Bartra. No priorizar la reforma es enterrarla, es lo que ha dicho Salvador Solar. La señora Bartra, respondiéndole, ha hablado hace minutos, la señora Rosa Bartra, vamos a ir con sus declaraciones en unos instantes, ha dicho que del Solar le miente al país porque la Comisión de Constitución está revisando los proyectos desde el día 16 de abril. Y allí hay una situación que en el propio Partido Fuerza Popular o la bancada de Fuerza Popular no se entiende. Ya la vamos a hablar en un momento de esas cosas y de otras también referidas a la reforma política con nuestra invitada Maritza García, congresista de Cambio 21, que está aquí ya sentada con nosotros. Gracias, congresista, por estar aquí. Muy buenas noches. Pero permítanos un instante tomar contacto vía teléfono con Francesco Petrosi, que él es congresista de la bancada liberal. Porque, como digo, ha sido un día agitado en el Congreso y se ha aprobado, pero así raspando, ¿no?, con la oposición de Fuerza Popular, la ley del cine. En primera votación, falta otra votación. Y Francesco Petrosi ha sido el principal impulsor de esta ley. Congresista Petrosi, buenas noches, gracias por atender nuestra llamada. Jaime, qué gusto tan grande escucharte. Tengo que visitarte y es tiempo de volvernos a ver. Por favor, acá lo esperamos siempre de manera muy grata. Por favor, descríbanos de manera muy sucinta, pero a fondo, qué es lo que se aprueba. Falta una segunda votación, pero cuál es el beneficio que le trae a la producción audiovisual, a la producción de cine,
pero con este tono que Fuerza Popular le ha tratado de imprimir de que aquí se está favoreciendo a los caviares. Traten de aclararnos, por favor, los nubarrones. Ya, yo te voy a aclarar. Mira, esta es una ley histórica. Esta es una ley que no habla solamente de fondos concursables, como han hablado las anteriores. Esta es una ley que habla de cine regional y es una ley que habla de incentivos tributarios que propone el Ministerio de Economía y Finanzas, nada menos. Claro. O sea, esto cambiará la historia del cine nacional. Si ahora producimos 30 largometrajes al año, en un par de años estaremos en 50. Si tenemos 3 millones de espectadores, con incentivos estaremos pues en 3,5, 4. Esto es positivo. No, por favor, no estamos quitándole el pan de la boca a nadie. Estamos apoyando a una industria que reportará muchísimo en dinero y ganancias y puestos de trabajo al Estado peruano. ¿Podemos, grosso modo, citar cifras de cuánto estamos hablando que del erario nacional, del Tesoro Público, del presupuesto público, se va a meter este impulso al cine? Ya. La verdad es que no cambia tanto, ¿no? Estamos hablando de más o menos 24 millones de soles de los fondos concursables del Ministerio de Cultura que existen hace mucho tiempo y se han incrementado evidentemente porque la ley de CONACINE se aprobó en 1994. Los tiempos cambian y las leyes deben cambiar con los tiempos. El tema del cine comercial, que es una industria, repito, que va a producir muchísimo dinero y ganancias, no tiene nada que ver con dinero del Estado. Simplemente el Ministerio de Economía decide permitir a los empresarios privados, personas naturales o jurídicas, hacer donaciones hasta el 10% de su IGB al proyecto audiovisual de su elección y, por supuesto, con el control del Ministerio de Cultura. Pero a ver, vamos a tratar de recoger ese reclamo, ese ruido y tratar de aterrizar, ¿no? ¿Quién va a seleccionar a los productores? ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál es el criterio para decir esta producción va, este proyecto va, a ti te apoyo, a ti no? Porque lo que se ha soltado, digamos, desde los opositores a esta ley, tiene que ver con que dicen, no, esto es para los amiguitos, esto es para el grupito, ¿no? Caviares, básicamente, que es lo que dicen, ¿no? ¿Cómo abrir la cancha? Bueno, qué feo enfoque en todo caso, ¿no? Porque estamos hablando de miles de artistas nacionales, productores, camarógrafos, sonidistas, directores, actores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo alguien puede hablar de un grupito de amigos? Aquí lo que estamos hablando es del arte peruano. Estamos hablando de difundir la identidad de nuestro país al interior del Perú y al exterior, porque las películas peruanas ya han ganado premios muy importantes. Entonces, cuando tú ves una locación en una pantalla grande en el cine, tú dices, yo quiero conocer eso. Por ejemplo, tú ves la Torre Eiffel y dices, quiero ver París. Ves las pirámides de Egipto y juntas su platita y te vas a Egipto y le dejas platita a los egipcios como turista. Es que no somos capaces de entender esto. ¿Cuándo vamos a dejar de hacer esta política antigua, confrontacional, en la que hay buenos y malos? Aquí no se trata de buenos y malos. Aquí se trata de que estamos llegando al Bicentenario de la República, que es una oportunidad de oro de producir también prosperidad para el Estado y de que tenemos que apoyar al presidente de la República. Claro. Yo no me considero enemigo de nadie, no me considero ni malo ni bueno, simplemente estoy trabajando por el Perú, Jaime, que es lo que nos toca. Es verdad, es verdad. Ahora, también hay que reconocer que todavía no estamos reconciliados, ¿no? Con cierta parte de la historia o buena parte de la historia. No estamos reconciliados. ¿No? Entonces, todavía se escriben como dos historias en el Perú. Usted me entiende, ¿no? Entonces, por supuesto que ¿cómo tratar de unir? Justamente, usted cita el Bicentenario, me parece una fecha, digamos, categórica, además protagónica. Esto puede, vamos a decirlo así, ¿reconciliarnos o es mucho pedir? No creo que sea tanto pedir, pero sí debemos pedir más. Y debemos pedirle al Estado, al gobierno peruano, que se ocupe de reconciliar al pueblo.
Una reconciliación no dura 2 años ni depende de una comisión de la verdad. Esto es una política de Estado. Hay que educar a los chicos en la conciencia de que somos una sola nación, de que hemos pasado por un momento tremendo de violencia, pero que podemos recuperarnos. ¿Acaso no lo lograron en Alemania después del Holocausto? Hay ejemplos en los que tú ves que es el Estado el que propicia la reconciliación. La sociedad sola no puede. Necesitamos de buenos textos escolares, necesitamos de políticas de Estado en educación cívica para hacer una sociedad más amigable y más unida. Sí, pues, sí. Y esto, ya que cita usted lo del Ministerio de Educación, tremenda antesala a la interpelación de mañana, ¿no? Tremenda antesala, digamos. No solamente la ley del cine, seguimos con la reforma política, hay una situación muy crispada en el Congreso. Es que la situación se crispa y se descrispa, ¿entiendes? Y no avanzamos. Por eso es que yo te digo e insisto, el presidente del Perú tiene que gobernar hasta el año 2021 con la anuencia y la colaboración de todos, de todos. Así es. O sea, te guste o no te guste, esa es la democracia. Así es. Y tenemos que colaborar con el presidente de la República. Francesco Petrosi, congresista de la República, le agradezco por esta conversación. Que tenga buenas noches y vamos a ver qué pasa en la segunda votación. Jaime. Buenas noches. Gracias. Para ti ya nos y vemos. para tu audiencia. Lo espero en el estudio cuando usted quiera y coordinamos. Gracias. Bueno, vamos ahora al mismo Congreso de la República. Ahí está nuestro compañero Rob Reina, que está enganchado junto a el reestrenado congresista Luis Iberico. Él vuelve después de algunos años. Él ha sido además presidente del Congreso, además de tener una muy destacada carrera como periodista, y todos lo recordamos. Rob, adelante. Jaime, ¿cómo te va? Buenas noches. Y bien mencionaste hace un instante tremenda antesala para el pleno de mañana, donde se verá la interpelación a la ministra de Educación, pero además también el tema de la reforma política fue un tema que se habló mucho, incluso fuera de tema de agenda se seguía conversando, y hasta solamente hace unos instantes la Comisión de Constitución ha estado reunida precisamente viendo estos temas. Estamos, como bien mencionas, acompañado del congresista Luis Iberico para poder conversar un poco sobre este y muchísimos temas. Congresista Iberico, ¿cómo está? Bienvenido a RPP Noticias y Jaime Chincha les saluda. Muy buenas noches, Jaime, muy buenas noches al público de Radio Programas. Saludos, congresista Iberico, no nos vemos hace muchos años, pero siempre es un gusto conversar contigo. Nos conocemos de largos años. Está un poquito lejos del país. Así es, la bella Italia. Vamos. Italia. Así es, bellísima. Vamos al grano. ¿Cómo has encontrado este Congreso? Tú te fuiste el 16, eran otros tiempos, y has llegado a un Congreso, como decía yo en la presentación, crispado, enfrentado, y además en una semana en la que mira todo lo que pasa, ¿no? La sesión de la Comisión de Defensa, los policías allí, algunos dicen, entre ellos me incluyo, maltratados en este grupo. Pasa lo de ahora, la reforma política, el premier picándose con Rosa Bartra y viceversa, y mañana una interpelación de pronóstico reservado. ¿Cuál ha sido tu impresión al volver al Congreso? No solo el Congreso tiene este ambiente de crispación y de confrontación, lo tiene la política en el Perú. Así es. Y eso incluye al Ejecutivo, eso incluye al Poder Judicial, y eso incluye, por supuesto, al Congreso. Y lo que más me preocupa es que haya diferencias como las que estamos notando entre los 3 poderes del Estado. Yo creo que los 3 poderes del Estado son como el trípode que sostiene un país, y las 3 patas de ese trípode, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen que ser sólidas, tienen que fortalecerse, pero fortalecerse las 3, no una a costa de la otra, no una contra la otra, las 3, porque basta que una falle para que todo se caiga. Así es. ¿Crees que la reforma política va a prosperar tal como están las cosas? Porque el premier ha salido golpeando la mesa
y la señora Bartra le ha contestado y le ha dicho: usted está mintiendo, nosotros estamos revisando los proyectos desde el 16 de abril, pero en realidad no está revisando los proyectos del Ejecutivo nada más, está revisando todos los proyectos presentados desde el 2016 a la fecha. Eso da la impresión de querer aletargar la reforma. ¿Cuál ha sido tu percepción? Bueno, lo otro daría la impresión de que el Poder Legislativo es el Ejecutivo, y aquí estamos para hacer lo que el Ejecutivo dice que se tiene que hacer. Ya. Mira, el Poder Ejecutivo ejecuta, tiene otra dinámica, otra forma de hacer las cosas. Se reúne el gabinete a puerta cerrada, ni siquiera hay un debate público, toma decisiones y se ejecutan, y así tiene que ser. Entendamos que el Poder Legislativo es distinto. El Poder Legislativo es deliberación, es discusión, es debate, tiene otra dinámica, y eso, querido amigo, se llama democracia, y eso hay que entenderlo así. Puede desesperar, puede ofuscarse el Poder Ejecutivo, pero tiene que entenderse pues que el Parlamento es otra cosa. De repente sería bueno que todos los que llegan al Ejecutivo tengan experiencia parlamentaria, o sean por lo menos regidores, ¿no?, o consejeros, para ver pues lo que es la discusión que enriquece. Y si hay otros proyectos, ¿por qué los tenemos que descartar? Aquí yo soy partícipe de que se discuta de todas maneras la bicameralidad, por ejemplo. Ya. Aquí soy partícipe de que se discuta los distritos electorales uninominales o binominales, más pequeños, para que haya una auténtica representación más cercana entre el elector y el elegido. Y esas cosas toman tiempo, es cierto. Ajustémonos al cronograma electoral, porque vienen las elecciones ya dentro de un tiempo, faltan Así 2 es. años para un nuevo gobierno, faltan 2 años para el bicentenario, pero hagamos las cosas bien. Yo lo que he visto es la disposición de sesionar varias veces a la semana. Se está sesionando, lo que he escuchado ahora, 2 veces por semana, y una tercera vez hay una mesa técnica, y hay la predisposición a sesionar 3 veces por semana más la mesa técnica. Me parece muy bien, pero lo que no tiene que dejarse de lado es el debate, es la discusión. Y creo yo que si pensamos inteligentemente en el Congreso de la República, esta reforma política es una ventana de oportunidades dentro de la crisis política que está viviendo el país. Yo creo que si podemos consensuar que tenemos que elevar el nivel del debate parlamentario con temas como este justamente, la institución parlamentaria se va a fortalecer, y con el Ejecutivo conversemos, discutamos, pero como 2 poderes que sostienen el mismo Estado y no como un poder enfrentado al otro. Claro, sí, suena coherente lo que dices. Sin embargo, por lo menos es mi percepción, percibo este ánimo del Ejecutivo de intentar invocar al Congreso que se atienda con prontitud la reforma, porque, bien lo has dicho, tenemos el calendario encima. Es decir, si esto no se aprueba a tiempo, no va. Ahora, son 12 proyectos y me temo que, siendo realista, no van a llegar con los 12 proyectos. A tu juicio, ¿cuáles crees que son los proyectos que sí llegan? Mira, yo creo que sí podemos arribar con los 12 proyectos si ¿Sí? existe en el Congreso también la voluntad política de hacerlo. Existe la voluntad política de hacerlo. ¿Pero la hay? Y eso no impide que se incluyan otros proyectos. Bueno, yo recién llego al Congreso de la República, he estado fuera del Parlamento, he visto todo a través de los medios de comunicación. Sí. Acabo de participar en la sesión de la Comisión de Constitución, a la que me parece no voy a poder pertenecer, pero sí voy a ser un accesitario. Y yo he observado una interesante discusión, un interesante debate, sin tropiezos, sin enfrentamientos, y una muy buena exposición del sociólogo Carlos Meléndez, que justamente reparó en este tema, ¿no? No se trata de presentar una lista de proyectos que pueden terminar siendo parches, sino darle sustancia, ¿no? Démosle sustancia. Y si el Ejecutivo quiere seguir acercándose a discutir, pues acerquémonos a discutir, démosle sustancia a los cambios para que realmente se note una transformación en la política y en la forma de hacer política en el país. Ahora, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer si es que se trabaja con celeridad y más veces por semana, y se prioriza pues el trabajo de la Comisión de Constitución. claro, tú has llegado, digamos, recién, tienes experiencia parlamentaria, pero ya irás viendo, o ya estarás muy bien informado, que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no es de las mejores, ¿no? Dicen, digamos, o de acuerdo a lo que ha pasado en la cronología, que a los congresistas, o buena parte de ellos, digamos, al elenco estable, le ha enfurecido muchísimo
que se apruebe vía referéndum la no reelección de los congresistas. Y allí hay, digamos, un ánimo como, no sé si llamarlo bronca, pero no es que vean con los mejores ojos al Poder Ejecutivo. ¿Cuál es tu pronóstico de lo que pueda pasar mañana en la interpelación a la ministra Flor Pablo? Y ojo, es el tercer ministro, Saavedra, Martans y ahora Flor Pablo, que es interpelado en educación. Los dos anteriores salieron. Yo espero que sea una interpelación donde se toque con seriedad y con altura los temas materia de la convocatoria de la ministra, que tiene más poquísimo tiempo en su cartera. Por las declaraciones que he visto a través de los medios, no existe el ánimo de una censura, porque evidentemente sería absurdo censurar a alguien que recién ha llegado por algo que no ha sido de su responsabilidad, por más que haya sido funcionaria muchos años. Pero quien maneja la batuta en un ministerio es el ministro, no los funcionarios de segundo, tercero, cuarta línea. Entonces, espero que mañana la cosa no tenga incidentes, vamos a ver, pero recordemos una cosa, Jaime, los incidentes los provocan congresistas individuales e individualmente tienen que responder por ello. Yo creo que si hay algo que fortalecer es la imagen del Congreso como institución del Estado, sustancial para el sistema democrático. La institución está por encima de nosotros pasamos, 5 años terminamos y luego de repente nadie se acuerda de nosotros, pero la institución prevalece y la institución tiene justamente una función de control político y de fiscalización. No tenemos por qué preocuparnos ni temer las interpelaciones. Hay democracias, Jaime, como España, por ejemplo, donde todos los miércoles hay interpelación. Al presidente de gobierno, que es un miembro del Congreso, lo interpelan, y a los ministros que les toca en esa ocasión, y nadie se muere por ello. Así que la interpelación es un buen ejercicio. De repente no estamos muy acostumbrados y se convierte a veces en un apanado, ¿no? Cosa que no debe ser la interpelación. Es que ese es el problema, pues. Preguntas y respuestas. Ese es el problema, ¿no? Repregunta. Claro, no es la gimnasia parlamentaria como en altas democracias. Sí, dime. Dime. Respecto a la no reelección, yo creo que es un gravísimo error que ha cometido el Poder Ejecutivo. Cuando se dan estas cosas con una visión coyuntural, con la calentura del momento, y la gente por supuesto aplaude, el daño que se le hace a una institución como el Congreso de la República puede ser irreversible si es que no se corrige a tiempo. Un Congreso significa la diversidad dentro de la continuidad. Siempre es bueno tener parlamentarios, y sobre todo en un país como el nuestro, donde la reelección es baja, pero parlamentarios que tengan la experiencia, la tranquilidad, la ponderación necesaria para poder ayudar y guiar a los nuevos compañeros del Congreso de la República para hacer bien las cosas. Entonces, me parece que si han querido ponerle un remedio a los problemas del Congreso con la no reelección, este remedio resulta peor que la enfermedad, y ojalá que podamos corregir eso. Bien, congresista Iberico, gracias por este diálogo. Gracias por este diálogo. En el caso de la no reelección... Hablando, nos vamos a entender con el público. Sí, no, claro, no, pues te decía, ¿la no reelección de los congresistas es para los elegidos o también para los que llegan así como tú? No sé, se me acaba de venir la duda. No sé, sinceramente. Revisa, porque puede ser que tú te puedas reelegir. ¿De qué podrá suceder? Pero en todo caso, congresistas elegidos, creo que era. Pues lo tendrá que dilucidar el Jurado Nacional de Elecciones, porque yo no soy el único que entra como sustitutorio, pero dejemos las cosas para su momento. Pero por ahora, mira, pitea, pues, ¿no? Que te expliquen bien la ley, no vaya a ser que tú puedas reelegirte. No lo sé. No lo sé, no me quite el sueño, no es mi preocupación. Ya. Así quiero contribuir en estos 2 años y creo meses que tengo por delante con el fortalecimiento de esta institución a la que he dedicado una buena parte de mi vida. Bien, muchas gracias por este diálogo, Lucho Iberico. Va a ser un gusto tenerte aquí en vivo en el set. Que tengas buenas noches. Rob Reina, muchas gracias por este enlace y facilitarnos el diálogo con el reestrenado congresista Luis Iberico Núñez. Buenas noches también a ti, Rob. Gracias por el arduo trabajo diario desde el Parlamento. Bueno, estamos con Maritza García. Ella ha visto pacientemente estos minutos del programa y miraba el monitor y nos mirábamos también por momentos. ¿Y qué impresión? Buenas noches nuevamente. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué impresión te ha dejado Luis Iberico?
yo le tengo estima, pues no lo conozco además de Contrapunto, de otras épocas, ¿no? Cuando era periodista, o cuando se dedicaba al periodismo, cuando salió con el Vladivideo, ¿no? ¿Qué impresión te da ahora? A ver. De hecho, es un político experimentado. Ajá. Pero esa misma experiencia hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú le hiciste una pregunta relacionada con el tema, cómo veía la crispación en el Congreso y el Ejecutivo, él dio una buena salida y dijo, bueno, habría que llevar a los parlamentarios al Ejecutivo para que tengan una experiencia y de ahí puedan emitir sus opiniones y no busquen ahí le metió la confrontación. Un codito claro, al le metió un gobierno, codito, ¿no? al Ejecutivo. Y en segundo lugar, cuando les he hecho la pregunta respecto a las reformas políticas, ha dado una salida por la tangente. No se ha pronunciado sobre el fondo, ni para la derecha ni para la izquierda. Yo entendí que todavía está como recién llegado, eso de que llegas ser también. El primer día a clase. Claro, ¿no? efectivamente. ¿No? Y además es como que te has cambiado de colegio, ¿no? Además, es como vienes del colegio italiano, pues, ¿no? Vienes del colegio italiano y vienes acá y es como que tienes que ponerte a lo loco. A mí me da la impresión que yo creo que todavía no sabe muy bien dónde se ha metido, ¿no? No, yo creo que conoce muy bien, ha sido No, me refiero a este Congreso. En este tema, como dijo la congresista Foronda, mi error fue no saber en qué Congreso estaba. Ese es el gran dilema que tenemos hoy en día todos los peruanos, porque la percepción de la población hacia el Congreso es cero. La población no nos quiere. Prueba de ello es la consulta que se hizo respecto al referéndum para la no bicameralidad. Sin embargo, hoy escucho que la mayoría de parlamentarios están apostando por la bicameralidad, aún en contra de la voluntad popular. Y eso es una falta de respeto absoluta a la voluntad popular y a la parte económica, porque se ha gastado en un referéndum para percibir lo que la población quiere de nosotros. Sin embargo, estamos yendo en contra de la voluntad popular. Eso no puede ser, pues, en un país democrático, Jaime. Sí, y yo decía que como que Iberico está ubicándose, ¿no? Está un poco viendo él viene de otro Congreso, pues. O sea, él ha estado en el Congreso anterior. Que digamos, siempre es esto de que cada Congreso como que va bajando la valla, lamentablemente. Pero te decía lo de no sabe en qué Congreso se ha metido, porque ¿quién mejor que usted para centrar, y sobre todo el reclamo de hoy, ¿no? El reclamo de hoy, que lo ha hecho además por escrito, para que Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez regresen al Parlamento porque ya se cumplió el plazo. Pero Rosa Bartra dice que no, que mientras el Ministerio Público no revise, ellos no tienen que hacer nada. A ver, explíquenos A ver, Jaime, el tema es sumamente sencillo. Lo que pasa es que tú lo interpretas de acuerdo a tus conveniencias políticas. Lo que ella quiere es una interpretación política de Rosa Bartra para cerrarle la puerta y seguirle cerrando la puerta a Kenji Fujimori y a los otros congresistas. Ella sabe, como presidenta de la Comisión de Constitución, lo que establece y prescribe el artículo 95 de la Constitución. Ningún parlamentario puede estar fuera del Congreso más allá de 4 meses. La sanción que le impusieron a Kenji Fujimori ¿Eso dónde dice? En el artículo 95 de la Constitución Política del Estado. Ningún congresista puede estar más allá de 120 días fuera del Congreso, excepto que sea por un levantamiento de inmunidad parlamentaria, que es un tema muy aparte. Pero en este caso, una sanción como la que se le impuso a Kenji Fujimori no puede ser una sanción eterna, pues. Si el Poder Judicial o el Ministerio Público se demora 5, 6, 7 años, supongamos que ese es el periodo parlamentario que nos falta, 2 años más, se demora en la investigación, es decir, no podrían regresar los parlamentarios. ¿Por qué? ¿Bajo qué criterio jurídico? O parlamentario, porque también el propio reglamento establece en el artículo 24 que la sanción no puede ser más allá de 120 días. Pero ellos dicen, no, eso es una sanción ética. ¡Falso! Las sanciones éticas, sencillamente no podemos determinar que es una sanción ética, porque en este caso no fue una sanción ética. O sea, fue una sanción que se hizo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, amparada en el propio reglamento del Congreso. Y el reglamento del Congreso dice 120 días máximo. No distingue si es en la subcomisión o en la comisión de ética. Solamente dice 120 días es la sanción máxima para un congresista. Por ende, tiene que interpretarse conforme está detallado en el Congreso. Es más, hay una sentencia del Tribunal Constitucional y hay otros congresistas que sí han vuelto. El caso de Marta Chávez, el caso de Luz Salgado. Entonces, a mí lo que me ha dado una impresión muy negativa, más allá de inclinarme a favor de uno u otro, pero digamos la percepción ciudadana de que regrese Mamani, pues, la mano sas. Así es, Jaime. ¿Y Kenji qué? O sea, no sé. Claro, o sea,
si tú te das cuenta, mira, él hasta lo han invitado con una carta del oficial mayor para que regrese a su curul. ¿Y qué pasó con Kenji? O sea, para mis amigos todo, para mis enemigos nada. ¿Y eso lo ves a la Salaverry? Hay un abuso de poder evidente, inminente en el Congreso de la República. ¿Eso lo ves a Salaverry? Salaverry lo que puede hacer es someter la moción que se va a presentar el día de mañana para votarlo después de que se ve el tema de la censura de la ministra, ¿no? Ya. La interpelación, perdón, de la ministra. Claro. Kenji quiere volver. Kenji quiere volver. Él es un compañero de bancada, es un amigo de nosotros, está en reuniones con nosotros de bancada. Él ha expresado su voluntad interna porque él no tiene que salir a tocar la puerta, porque para eso estamos nosotros como representantes de Cambio 21, para tocar la puerta al Parlamento y decir, oye, aquí hay un derecho que corresponde reconocer y por ende reconózcalo. La lucha es constante, Jaime. Y nosotros, ¿qué queremos demostrar con esto? De que ellos estuvieron equivocados, de que acá no hay una sentencia condenatoria, no hay una acusación fiscal y sin embargo, pese a que ellos saben que dentro del Parlamento hay más de 10 congresistas con acusaciones fiscales, están sentados en su curul, ¿por qué razón no podrían estar los otros parlamentarios que aún no tienen ninguna acusación fiscal? Ya, pero este documento enviado a Daniel Salaverry, ¿no?, para que se vote mañana y firmado por ustedes, ¿no?, que se reincorpore a Kenji Gerardo Fujimori Uchi, Guillermo Bocángel, bienvenido Ramírez. ¿Cuál es el trámite? Ha sido respaldado. Se vota en el Pleno. A ver, Jaime, déjame explicarte primero. Ese documento ha sido refrendado por todos los voceros de las diferentes bancadas, a excepción de Fuerza no Popular. Es solo Cambio 21. No solamente Cambio 21. Ahora sí hemos logrado que nos firmen. La semana pasada nos firmaron algunas bancadas, hoy se han sumado otras. Tenemos el documento complementario que es el del día de hoy, donde estamos pidiendo que se someta a votación del Pleno. Ni siquiera estamos pidiendo que sea el señor Salaverry, ni tampoco la Junta de Portavoces, ni tampoco la mesa directiva, sino que se deje a la libertad del Pleno por voto como decisión política. Ya. Con voto a botón, como bien lo ha dicho. Pero ahí se verá si es que hay la voluntad política de los demás parlamentarios, si están de acuerdo en que regrese Kenji o no. Pero en este caso nos quieren cerrar la puerta sin dejar que los demás parlamentarios expresen su voluntad desde su curul marcando el botón. Claro. Pero, a ver, preguntaba hace un momento sobre la explicación o la fundamentación de Rosa Bartra. Ella dice que este trámite no procede en tanto el Ministerio Público no avance lo que tiene que avanzar. Pero que te explique la norma. ¿Dónde? ¿En qué parte del reglamento del Congreso de la República señala de que no procede? Eso es lo que ellos maquinaron para poder sacar a Kenji Fujimori del Parlamento, por ser un opositor, como lo fui yo en su momento y que lo sigo siendo, y siempre seré una crítica de las causas injustas, porque fui una víctima de ellos y creo que muchos hemos sido víctimas de Fuerza Popular porque han abusado de su mayoría. Y eso tienen que corregirlo, Jaime. Yo espero que Iberico, como un parlamentario nuevo, se sume a las causas justas y no se vaya a ir al otro lado de la bancada, porque necesitamos más bien nosotros refuerzo político para de alguna forma hacer aterrizar a Fuerza Popular. Han pasado 3 años y seguimos en lo mismo. Los pleitos con el Ejecutivo que van y vienen de ida y vuelta. Las contradicciones. Hoy para mí ha sido una sorpresa que en tanto Rosa Bartra diga que sí se están viendo los proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo, la señora Luz Salgado dice que tienen un cronograma que esperarán hasta el 2021. A ver. Cálculo político. ¿Cómo es eso? A ver, yo he escuchado a la señora Bartra. La señora Bartra lo que ha dicho es que los proyectos se están discutiendo desde el 16 de abril. Así es. Pero ahí viene la trampita, como se dice. Porque, por ejemplo, yo he tenido acceso hace unos días a una carta de la señora Bartra o de la Comisión de Constitución enviada al señor Lombardi, que hace 3 años presentó un proyecto para que los candidatos a la presidencia puedan simultáneamente postular al Congreso, que es uno de los proyectos de la reforma. Es decir, lo que está haciendo la Comisión de Constitución es consultar todos los proyectos similares a los que el Ejecutivo ha presentado. Con lo cual, si revisamos todos los proyectos que se han presentado antes, la suma es bien sencilla, es decir, no llegamos.
no llegamos. Ahora, llegamos. Esa es la desesperación precisamente que tiene el Ejecutivo, de que en este gobierno se vean los proyectos de reforma política. Entonces yo entiendo al Premier cuando él sale e invoca al Legislativo. No es una confrontación, lo que está haciendo es invocar al Legislativo que por favor agende los proyectos que son de interés nacional. Ahora el Legislativo sale por la tangente y dice, sí, vamos a agendar, pero espera tu orden de llegada, ¿no? Entonces, incluso yo ahí tengo un proyecto de ley del 2016 para reforma del CNM que ya no existe. Entonces, si los van a ver todos esos proyectos, es evidente, Jaime, de que no vamos a llegar ni siquiera a 3 proyectos de los 12. No, eso sí sería gravísimo. Pero sí están apurados con la reforma de la bicameralidad, con el proyecto de bicameralidad que quieren lanzar. Ahí sí les apremia, ¿no? Ahí sí les apremia. Bueno. Vamos a cruzar los dedos. Que la mayor cantidad de proyectos de la reforma política lleguen, porque además, como lo decíamos hace un momento con Iberico, corremos contra el tiempo. Gracias por venir. Gracias, ha sido un placer. Gracias. La congresista Maritza García, en Nada Está Dicho. Vamos rápidamente a la pausa y venimos para conversar, no se lo puede perder, con el fiscal coordinador contra el crimen organizado, el doctor Jorge Chávez Cotrina. Nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Solo 3 de cada 10 hogares peruanos cuenta con una conexión fija a Internet, colocando a Perú en el penúltimo puesto a nivel sudamericano de países con acceso a este servicio. Con miras al Bicentenario, es prioridad disminuir la brecha digital, mejorando la infraestructura y fortaleciendo las capacidades para beneficiarse de las tecnologías de la información. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque un Perú mejor conectado es necesario para el desarrollo en igualdad de sus ciudadanos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP. Con el compromiso de Movistar. Pasión, soledad, amistad, amor, rabia. La ópera está llena de emociones. This is Ópera, el éxito de la televisión española, te trae una colección con todo lo necesario para aprender a disfrutarla. Cada quincena un libro, CD y DVD con las obras maestras del género. Primera entrega a solo 9 soles 90. ¿Qué idioma habla el Perú? Ogari Matsigenga Oniagani Magaiketiro Perope. Perú, marca Aymarazo. Perú, Suyuja, Jesuasimitan, Reman. El Perú no solo habla español. Revaloricemos nuestras lenguas y mantengamos viva nuestra historia. 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias del Perú, junto a Pluspetrol y RPP. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono.
El fiscal coordinador contra el crimen organizado, el doctor Jorge Chávez Cotrina, es nuestro invitado, en Nada Está Dicho. Fiscal, como siempre es un gusto conversar con usted. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Hay varios temas, porque yo ya le he dicho, tenemos que consultar regularmente con usted, porque el crimen organizado nos tiene hasta acá. Y usted lleva las carpetas fiscales con mucho acierto. Y además, vaya que no es fácil, porque digamos, estos son tiempos en los que el crimen organizado y las organizaciones políticas y los líderes políticos están entremezclados. Es una situación completamente atípica, ¿no? Estamos completamente en una situación bastante complicada, porque en los últimos años las fiscalías pues han logrado desarticular organizaciones criminales donde están vinculados actores políticos, ¿no? Y eso a veces trae a una especie de animadversión contra el Ministerio Público. Claro. Pero yo quería comenzar, porque es un tema, digamos, de honda preocupación, de interés nacional, que va más allá de Apurímac y de Cusco. La liberación de los hermanos Chávez Sotelo, probadamente extorsionadores. Hay audios interceptados legalmente que los develan, además de una manera fría, de una manera, yo diría hasta mercenaria. Además, las mujeres adelante, los niños ahí, los mayores ahí. Una situación realmente, claro, extorsión pura y dura. La liberación, ¿cómo la ha tomado usted? Con mucha preocupación en un primer momento, porque obviamente nuestro fiscal, conjuntamente con la Policía Nacional, hizo un trabajo profesional de varios meses, donde se consiguieron elementos probatorios contundentes de su participación dirigiendo, obviamente, esta toma de carreteras a través de las comunidades, aprovechándose, obviamente, de los reclamos justos de estas personas y que, obviamente, atrás de ellos, los hermanos Chávez Sotelo tenían intereses económicos, no de reivindicación. Sin embargo, yo soy un hombre de derecho. Aquí lo que ha ocurrido es que el juez de primera instancia decidió dar la prisión preventiva por 36 meses y por mandato constitucional pues tienen derecho a la apelación, es decir, a la doble instancia. La persona que no está de acuerdo con la decisión del juez puede impugnarla. En este caso lo impugnaron y fue la Sala Superior que, volviendo a analizar el tema, les ha dado una libertad, ¿no es cierto?, en una comparecencia con restricciones. Eso no significa que sean inocentes, para empezar. Eso no significa que el caso se haya cerrado. La investigación continúa. Vamos a continuar con la investigación preparatoria y obviamente, llegando el momento, el fiscal hará la acusación correspondiente. Claro. Lo que ocurre es que su estatus procesal ha variado de detenido a una persona citada. Esa es una explicación muy prolija, pero el diablo está en los detalles. Así es. Y precisamente esa era una de las demandas en los famosos 9 puntos de los comuneros de Fuerabamba, que reclamaban, el propio señor Gregorio Rojas, presidente de la comunidad, decía que no necesariamente él era el que pedía, sino la comunidad se lo pedía. Entonces él hablaba en nombre de la comunidad, cosa que es cierta, que los hermanos Chávez Sotelo tenían que salir. Y claro, los malpensados dicen, ahí hay una interferencia del gobierno, hay una mano negra, hay alguien que está ahí, digamos, interfiriendo en las decisiones judiciales para darle tranquilidad a los comuneros de Fuerabamba y que este conflicto finalmente se resuelva. ¿Ha pasado algo así? Yo espero que no. Yo espero que la decisión haya sido jurisdiccional, porque sería lamentable que el Ejecutivo haya interferido. Yo espero que los jueces superiores hayan tomado una decisión estrictamente dentro del proceso penal y dentro del marco de la ley, porque si fuese lo contrario sería muy lamentable. Es que es raro, digamos, por lo menos me permito decir raro. No quiero ir más allá porque no tengo evidencia. Claro. Pero es raro, digo, porque es como una cosa esquizofrénica, ¿no? Si el juez de primera instancia, los audios los hemos escuchado todos, la extorsión se ha probado públicamente y el juez de primera instancia actuó de acuerdo a eso. Era una evidencia contundente, clamorosa, contundente, usted me lo ha dicho. Así ha sido, contundente. Como un juez
de segunda instancia puede fallar, sí, al revés. Bueno, ya lo ha hecho, ¿no? Ellos han establecido dentro de sus fundamentos que no existen graves elementos de convicción, lo cual obviamente... ¿Y qué son los audios? Verdad, claro. Porque son los elementos probatorios que hemos conseguido. Sin embargo, ya la resolución está hecha y hay que respetar lo que dice el Poder Judicial, porque eso es parte del Estado de Derecho, ¿no? Claro, pero... digamos, nos deja el sinsabor. El mal sabor de boca, ¿no? Mal sabor de boca. Muy mal sabor. Por lo menos coincidirá conmigo, ahí deja un mal sabor de boca. Así es. Algo raro ahí, ¿no? Bueno, interesante lo que me dice. Ahora, digamos, ¿cuánto retrocede la investigación? Porque si están detrás de un delito, que además, ojo, no estamos hablando solo de la comunidad de Fuerabamba, no estamos hablando solo de Apurímac, estamos hablando del país. Un proyecto que implica el 1% del PBI anual. Es el país. Por supuesto. Entonces, un retroceso en la justicia de esta manera. Pero la investigación no retrocede. Bueno, eso es importante. Va a continuar. Eso es definitivamente, ¿no? Nosotros. Pero el gesto golpea. Estamos golpeados, pero nosotros estamos acostumbrados a los golpes y nos sabemos parar bien. Eso. Así que por eso no hay ningún problema. Eso. Hay que pelearla. Lo felicito por eso. Hablemos de la fuerza de choque. El señor Miguel Atala denunció que su vida y la de su familia corría peligro cuando declaró lo que declaró contra el señor Alan García, suicidado expresidente de la República, que le había dado en total, grosso modo, 1.300.000 de las cuentas de la banca de Andorra, etcétera, etcétera. Y habló de una fuerza de choque que, vamos, tal como suena, parece pues una banda, ¿no? La fuerza de choque o estos que te van así a dar de palos, a patadas, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los hilos de esta investigación? ¿Por dónde están viendo? En el mismo momento que tomamos conocimiento de este dicho a través de la audiencia que lo dice el doctor José Domingo Pérez, la Fiscalía de Crimen Organizado de turno de Lima tomó la decisión de abrir la investigación preliminar por 60 días. Estamos justamente en ese tema y obviamente se le tiene que tomar la declaración al señor Atala para que fundamente su denuncia. ¿Cuándo tiene que declarar? Esta semana ya se lo va a citar. ¿Cuándo? Esta semana que viene. La próxima. Sí, esta semana que viene vamos a citarlo. Y además, obviamente, se va a trabajar con los videos que se tienen y también, obviamente, con otros actos de investigación que se tienen que hacer, que obviamente por la reserva no lo puedo decir, pero ¿qué que videos? se tiene que verificar. ¿Qué videos? ¿De qué videos está hablando? Estoy hablando del video de la audiencia. Tenemos que verificar bien la audiencia. Vamos a solicitarle al doctor Domingo Pérez que nos entregue la parte pertinente de la declaración primero del señor Atala y obviamente también se le tiene que tomar su declaración para que sustente si su dicho es verdad o no, porque estamos en un dicho. Pueda que sea verdad, pueda que no, y tendrá que decirnos cuáles son los hechos contundentes que nos llevan a establecer que ha sido amenazado por una fuerza de choque, ¿no? Porque esa información tiene que ser corroborada con elementos probatorios. No es cuestión de decir, me están amenazando, hay una fuerza de choque y inmediatamente la Fiscalía va a ir a intervenir al Partido Aprista. Definitivamente eso no va a suceder. Nosotros vamos a hacer una investigación objetiva, como es la característica de los fiscales de crimen organizado. Si hay. Si no hay, se archivará. Eso es lo que hay que hacer. Uno no investiga con dichos. Uno tiene que probarlo. Pero usted como fiscal Trejo, sabrá bien que, o en todo caso, déjeme corroborarlo una vez más, esta declaración que hace el señor Atala sobre la llamada fuerza de choque, ¿la hace en el marco de la confesión sincera? Tengo entendido que sí, porque así lo dijo además en la audiencia el fiscal, ¿no? En una y que él haga una declaración así, o que cualquier investigado haga una acusación así, bajo el marco de la confesión sincera. Es decir, ¿qué es la confesión sincera? Dígame usted. Y sobre todo, ¿qué acarrearía para el señor Atala que mienta? Lógico. Lo que ocurre es que la confesión sincera es justamente aquella declaración que hace voluntariamente la persona investigada de los hechos que ha cometido. Eso es lo que hace, esa es la confesión sincera. El que después diga que ha sido amenazado por una supuesta fuerza de choque, obviamente es un tema paralelo que se tiene que investigar. Pero si se llega a determinar, por ejemplo, que alguna versión dentro de su confesión sincera no es verdad,
obviamente eso va a acarrear consecuencias procesales para él. Por ejemplo, no se va a tener en cuenta su confesión sincera. Se desploma todo. Se desploma todo. Claro, claro. Ahora, digamos, ustedes, además de recabar los videos de la confesión sincera del señor Atala sobre la llamada a esta fuerza de choque, pedir la documentación, que además está bajo reserva, etcétera, etcétera, ¿qué otras cosas podrían hacer? Es decir, ¿podrían visitar el local del Partido Aprista? Yo no creo que sea necesario, porque definitivamente pues, no vamos a encontrar nada ahí. O sea, sería iluso decir que vamos a hacer una inspección en el Partido Aprista. ¿Qué vamos a encontrar en el Partido Aprista? Digamos, lo que yo quería decir es, tienen que hacer visitas, tienen que eso es dentro de invitar testigos. Claro, obviamente la doctora Millones dentro de su estrategia va a determinar a qué testigo va a llamar, y eso va a depender exclusivamente de la declaración que nos haga el señor Atala. Porque él tiene que decirnos, por ejemplo, si es que tiene una llamada telefónica, si tiene un mensaje de texto y si tiene algún testigo pues que haya visto, ¿no es cierto?, o escuchado algún tipo de amenazas. Claro. Él tiene que decirnos, porque su información la tenemos que corroborar. Es más, él tiene que darnos información corroborable. Porque yo fácilmente puedo decir pues que me están amenazando los marcianos, ¿no es cierto? Bueno. Y no puede ser lógico. Y el testimonio que le van a pedir al señor Atala esta semana, dice, ¿no? La semana que viene. La semana que viene, la semana próxima, la semana del 6 más 7, 13. Así es. El 13 de mayo, toda esa semana en adelante. ¿También va a ser en el marco de confesión sincera? Es que es otro tema diferente. A lo que voy es, algún tipo de rigor, de candado, para que, digamos, él sepa que si miente, ¿se hunde, o ya la confesión sincera que hizo? Ocurre que la confesión sincera es para el proceso que él tiene con la... No, me refiero a esta imputación. En este caso él está en calidad de denunciado, perdón, de denunciante. Ajá. No está en calidad de denunciado. Ajá. Está en calidad de supuesto agraviado. Ya. Entonces, en un agraviado obviamente no se le pide confesión sincera. Al que se le pide confesión sincera es al denunciado. Lo que se pide es que declare con veracidad. Claro. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque él además ha hablado de que corre peligro su vida y la de su familia. Claro, la versión es muy preocupante y obviamente se tiene que investigar con profundidad y con profesionalismo. Claro. ¿Él, sabe usted, pregunto, con qué resguardo cuenta el señor Atala? No, eso lo maneja el doctor Domingo Pérez. Ya. Pero entonces, ustedes van a ir a la casa del señor Atala porque él no puede salir. Sí, él no puede salir. Tengo que ir a la casa. Ya, de acuerdo. Justamente se ha pedido a la sala para que nos informe cuál es el domicilio que él ha determinado donde va a cumplir el arresto domiciliario. Creo que es en la calle Santo Toribio, en San Isidro. Obviamente eso lo va a notificar para que el fiscal vaya a su domicilio a tomar su declaración. Lo otro que le quería consultar, fiscal, tiene que ver con... Yo no le voy a pedir una declaración política, usted es un fiscal, pero particularmente del equipo de la DIVIAC, con el que usted trabaja codo a codo. Son el soporte policial, una división además de alta complejidad o de delitos de alta complejidad, que trabaja mano a mano con ustedes. ¿Qué le pareció esta sesión en la Comisión de Defensa, muy cuestionada, con mucho revuelo? Principalmente teniendo en cuenta que, comenzando del coronel Harvey Colchado a todos los que siguen en su rango, dio la impresión de que los maltrataron. ¿Usted sintió lo mismo? Mire, yo creo que los maltratan porque los congresistas no conocen la técnica del interrogatorio y del contrainterrogatorio. No saben interrogar. Como no saben interrogar, obviamente, en vez de interrogar, dan opiniones, ¿no es cierto?, altisonantes. Por eso yo humildemente les aconsejaría que tomen un curso acelerado de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, porque las preguntas que hacen realmente no tienen nada que ver con el tema. Es decir, para que tú hagas preguntas y interrogues a un testigo o a una persona que está investigando, tú tienes que tener mínimamente una teoría del caso y una hipótesis, porque el testigo lo que te va a hacer es confirmar tu hipótesis. Pero si no tienes ni hipótesis, ¿qué preguntas? Entonces yo creo que el tema va por ahí. Exacto. Ahora, el tono de la pregunta, usted además que su trabajo es interrogar, digamos. El mío es preguntar, pero digamos su trabajo requiere mucho más rigor, porque usted pregunta a nombre del Estado.
¿no? Yo pregunto en base a mi conciencia, digamos, es distinto, pero usted pregunta en rigor en nombre del Estado. Pero esas preguntas, ¿hacia dónde iban? Mire, para empezar, si tú no tienes una hipótesis del caso, no vas a ningún sitio. Y no había hipótesis. De las preguntas que yo he escuchado, no sabía por qué preguntaban, ni para qué preguntaban, ni qué querían verificar con la pregunta que hacían. Porque el testigo lo que tiene que hacer es justamente eso, verificar tu hipótesis. Pero si, como te digo, no tienes hipótesis, las preguntas son sueltas y obviamente no llegas a ningún sitio. Ese es el grave problema que ha ocurrido. Y al final, ¿siente usted que no se llegó a ningún sitio? No, no se ha llegado a ningún sitio, porque además la sesión se interrumpió de forma muy mala manera, muy violenta, por decirlo de una manera. Existe esta encrispación de la clase política y entonces nos dejó a todos pues atónicos cómo se suspende la sesión y ahí tenemos los temas, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que yo trabajo con la DIVIAC y trabajo con Colchado y déjenme decirle que es un coronel de primer nivel. Es un oficial de primer nivel. Y el personal de DIVIAC es personal de primer nivel que ha logrado desarticular muchas organizaciones criminales. Entonces, obviamente, ellos merecen todo mi respeto, obviamente, y también mi solidaridad, ¿no? Ahora, ¿sintió usted que los maltrataron? Justamente sí los maltratan porque no saben preguntar. O sea, cuando uno interroga a alguien, una de las reglas principales es que tú no puedes pelearte con el testigo. O sea, el que, como decimos nosotros siempre en la técnica de interrogación, el que se pica pierde. Claro. Efectivamente, entonces si tú te peleas con el testigo, no le sacas nada al testigo porque el testigo se vuelve un testigo hostil. Y eso es lo que ha ocurrido. Ahora, digamos, el Congreso es un foro político. Así es. Y así es. Está enmarcado en la Constitución. Así, ¿no? Cada uno con su tango. Pero, por lo menos así lo entendía yo, y creo que usted también.